Hola, un saludo para todos nuestros seguidores, seguidoras. Bienvenidos pues a una nueva emisión del programa Domingos de Café con el profesor Rubén Darío. Antes agradecerle siempre por sus eh, sugerencias, por sus inquietudes, ¿sí? Porque ustedes hacen que el programa se enriquezca cada día más, ¿no? Con todas pues las ideas que ustedes nos hacen llegar y que nosotros a la brevedad pues del tiempo tratamos eh, de ir respondiendo. Bien, bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos un invitado muy importante de las letras y de la educación colombiana. Se trata de Manuel Pachón. Él es un poeta, escritor, artista plástico y educador. ¿Sí? Es licenciado en Lingüística y Literatura de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. Entre sus publicaciones se encuentra Rastro de Alas, Manual de Seducción, Cuentos Premiados, e incitación a la lectura, ensayos, es ese libro, Surubu Loma, poemas, Viaje Corsario en busca de los principios de la desobediencia civil, Doble Fondo 14, Vitrales y Boleros, ¿no? Un disco compacto. Él ha dirigido talleres de creación literaria en Casa de Poesía Silva, Corporación Magisterio, Ministerio de Educación, Asociación Colombiana de Universidades, en localidades como Apartadó, Quibdó, Ismina, Tumaco, Corinto, Leticia, Puerto Nariño, Cartagena y Bucaramanga. Maestro, bienvenido. Siempre para nosotros pues va a ser un privilegio poder conversar con usted. Bien, un cálido saludo a todos. Muchas gracias, Rubén Darío, por la invitación. Y pues aquí estamos para esta conversación que ojalá contribuya en algo al conocimiento de la literatura y a las inquietudes que tienen los que siguen este programa de café. Bueno, primero queremos saber, ¿sí? Que nos cuentes un poco quién es Manuel, ¿no? Como sus intereses, el niño eh, que le gustaba, cómo creció, un poco de ti, de qué forma Manuel se acercó a los libros, ¿no? Si recuerdas cuál fue ese primer libro que despertó ese interés, ¿no? Por los otros y qué lecturas te hacían. ¿Cómo fue ese acercamiento inicial con la lectura, con el libro? Bien, ayer conversando con un amigo, caía yo en cuenta de una definición, de una presentación mía, usualmente así como en forma de currículo, de reseña biográfica, digo poeta, escritor, maestro, y esas tres palabras me definen, pero con el amigo, así como espontáneamente me salió decir que no soy un profesor que en sus ratos libres se dedica a la poesía, sino que soy un poeta que da clases de literatura. Esa sería como una presentación muy sencilla. Me resulta muy interesante la pregunta sobre esos orígenes. Siempre para el conocimiento de uno mismo es bonito y es importante rastrear eso. Yo recuerdo que todavía no sabía leer, pero en mi casa, por lo que mis tíos, mis tías habían hecho bachillerato, había algunos libros de texto, pero también recuerdo un ejemplar del Quijote el Quijote de Bedut, de Editorial Bedut, que era una edición muy popular colombiana, pero que tenía los grabados de Doré. Recuerdo yo recorrer ese libro y mirar y mirar y mirar esos grabados sin saber descifrar todavía las palabras, las oraciones que venían allí, pero siempre impresionado por esos magníficos grabados donde prácticamente yo tenía un resumen de la obra en la parte gráfica. Pasaron muchos años en que me volví a encontrar con el Quijote y pude saber si aquello que yo había imaginado a partir de los dibujos realmente pasaba en el libro. Y es una experiencia muy bonita con
con esa obra literaria. No, no eran muy abundantes los libros, no había una biblioteca en mi casa, pero en la casa de al lado, donde la señora Carlina, eh, que también había estudiantes, muchachos estudiantes, había un baúl lleno de libros. Y a mí esta señora me causaba cierta prevención, me parecía una señora muy brava, muy seria, pero me encantaba que mi mamá me llevara a visitarla porque en algún momento la señora me permitía abrir el baúl y echar mano a uno de esos libros que yo todavía no sabía leer, pero me enteraba del contenido por las ilustraciones. Y la experiencia en el colegio, ya bueno, ingresas al colegio, ¿cierto? Cuando entras al colegio, ¿cómo fue esa experiencia con la lectura, con la literatura, ¿no? En el colegio, Sí, que a veces yo- es bien complicado, tú como maestro lo debes de saber, conocer, y es ese poder acercar a los estudiantes a los libros. Imagínate en esta época, pero en tu época, ¿cómo fue esa experiencia en el colegio? no, Rubén Darío, te cuento que a mí me fue tan bien en la escuela que todavía permanezco ahí. No me he querido ir de la escuela porque desde que llegué la primera vez me fue muy bien. Tuve una ventaja que debo ser muy agradecido, que mi madre me enseñó a leer. Para no ser muy largo en esa parte de la historia, ella había querido ser maestra y no lo pudo ser por el machismo imperante de la época, por el autoritarismo de mi abuelo, el papá de ella, no le permitió cursar la carrera que ella quería, sino que la obligó a quedarse encerrada en la casa como le tocaba a las mujeres de esa época, haciendo los oficios domésticos. Mi abuelo cortó esa carrera y cuando mi mamá tuvo sus hijos, pues de alguna manera se desquitó de esto y era nuestra profesora en casa antes de ir a la escuela. Cuando llegó a la escuela al primer grado, yo ya sabía leer y la profesora Margarita, empezó a enseñar a los niños a leer las combinaciones de las letras, las vocales, las sílabas, y yo ya tenía eso ganado. Entonces yo estaba la última banca del salón leyendo la cartilla de corrido, y así rápidamente llegué en la cartilla Charry a una muestra literaria que los autores habían puesto allí. Entonces conocí un poema de Rubén Darío, un poema de Gabriela Mistral, un fragmento del viaje de Neil Holgersson a través de Suecia, de Selma Lagerlöf, una antología muy pequeña pero muy bella que había en esa cartilla. Y eso me conectó inmediatamente con la poesía. Y eso más otros textos vistos en la escuela hizo que yo empezara a admirar el arte literario, sobre todo la poesía, y que ya estando en segundo grado de primaria estuviera preparado para escribir mis propios poemas. Ah, Y qué esto interesante. ocurrió en segundo de primaria, el profesor Henry Vargas, a quien si me lo llego a encontrar quiero saludarlo cariñosamente porque desde esa época que fue mi profesor en segundo de primaria, jamás lo he visto de nuevo y le debo muchísimo a él. Ya te voy a contar. ¿Por qué? Él puso una tarea de escritura, nos dio como unos elementos, los personajes, la situación para que escribiéramos un cuento. Yo escribí ese cuento eso fue como en la Semana Santa, tal vez, o no sé, no fue más allá de la Semana Santa, y esa tarea o un fin de semana, el caso es que yo escribí mi cuento y con idea mía y de mi mamá, ella me ayudó a hacer un librito con hojas sueltas que habían quedado hojas sobrantes del cuaderno del año pasado. Hicimos un librito, ella me lo ayudó a coser con aguja e hilo y en ese librito hecho artesanalmente escribí el cuento que había redactado, pero resulta que me sobraron al final muchas páginas. Entonces, no me sentía bien llevando el librito con páginas en blanco, entonces comencé a llenar
con otro tipo de escritos, donde yo elogiaba la jovialidad del profesor Henry, la manera humorística de dar sus clases, lo buena gente que era con sus estudiantes, una suerte de odas, de elogios al profe. Eh, Había anécdotas muy graciosas con él. Él tenía un carrito, él le decía el pichirilo, que estaba mal del arranque. Entonces, la última tarea de la mañana a sus estudiantes era ir a empujar el carro para que arrancara y el profesor se pudiera ir para la casa. Otras veces iba en bicicleta y nos prestaba la bicicleta a los estudiantes para que diéramos vueltas por el patio del colegio. Entonces, cosas muy inusuales en un profesor y muy especiales que yo plasmé en las últimas páginas de ese librito y le añadí algunas ilustraciones. Se lo presenté al profe y él me hizo una pequeña broma. Miró el libro, lo examinó. Los demás niños habían hecho la tarea en el cuaderno, como era lo normal. Yo fui el único que resulté con un libro. Y el profe me dice, Pachón, acompáñeme a la rectoría. Eso de acompáñeme a la rectoría para unos niños de esa edad y en esa época era, no, aquí cometí un error, quién sabe qué hice, el profe se ofendió por eso que yo escribí ahí, por los dibujos, me van a echar. Bueno, yo lo acompañé ahí detrás de él por una escalera hasta llegar a la rectoría, con mucho miedo, y él seguía, le dice, rectora, mire lo que hizo este niño. Y le alcanzó mi librito, la rectora empezó a mirarlo, sonreía, me miraba, miraba al profesor, tal vez comparando los dibujos que yo había hecho del profe con el original que estaba allí en ese momento. Y el profe remata ese momento diciendo, rectora, ¿no cree que este niño se merece una felicitación de su parte? Uf, yo descansé cuando oí la palabra felicitación y Claro, esa anécdota, de ahí en adelante, el profe Henry Vargas empezó a llamarme el poeta, empezó a llamar, me puso ese epíteto, ya no se refería a mí como Pachón o por mi nombre, sino que siempre me decía el poeta, poeta, pase al tablero. Y empezó a encargarme tareas de escritura. Entonces, poeta, vamos a hacer la izada de bandera de, del Día de los Trabajadores. Usted que es el poeta, escriba algo ahí para los trabajadores. Vamos a hacer la celebración del Día de la Madre. Escriba así unos versos sobre el Día de la Madre. Entonces, para mí eso era un mandato, además que lo hacía con placer, con alegría, y me veía yo después el día de la reunión de padres de familia, parado en un pupitre en medio del patio, leyendo mis versos dedicados a la mamá. Ese mira, es pues un poco esa génesis y de mi trabajo literario. Estoy muy agradecido con mis profesores, con esos que he nombrado y otros que siempre supieron ver como el talento que yo tenía y potenciarlo hacia unos logros importantes para ese momento e importantes en lo que ha sido mi vida hasta ahora. bien, aquí ahí abres unas ventanas que son bien interesantes porque resulta que tú escribes desde hace tiempo, es decir, desde niño, ¿sí? Escribes y decías pues que te encomendaban versos. Ahora bien, ¿sí? ¿Qué es lo que determina entonces el que es poeta, ¿no? Porque entonces tú tenías esa habilidad, ese ejercicio de escribir, pero ¿en qué momento eh, como que oficialmente te conviertes en un poeta? O cuando dicen, no, Manuel Pachón es poeta porque ya publicó este libro. ¿Cuál fue tu primera obra en la que se te dice que eres poeta? O si tú piensas que un poeta lo es cuando se publica un libro o si no se publica, entonces, ¿qué lo hace a él ser un poeta? Sí, pues yo te sigo contando un poco esa historia. Yo de ahí en adelante yo O sea, seguí porque, escribiendo. maestro, para que me Te entiendas escucho. un poco, porque sí, para que me entiendas un poco, porque si tú no hubieras o hubieses publicado nada y hubieses seguido escribiendo, no sé si te dirían que eras poeta. O sea, ¿qué es lo que lo hace, digamos, que le digan?
Sí, mira que te decía, yo seguí escribiendo poesía, cuentos. Luego me encontré en el barrio, en un centro cultural que había en mi barrio, me encontré una biblioteca donde empecé a leer ya por mi cuenta, ¿no? En esa época era más fácil que esto sucediera porque no había tantos distractores, ¿no? Para la gente de mi generación, en nuestra infancia, la televisión se iniciaba a las 4 de la tarde y se terminaba como a las 10 de la noche. Uno no podía ver televisión en la mañana ni después de cierta hora porque ya lo obligaban a uno a acostarse. Solo había tres canales. No estaba toda la tecnología hoy de comunicación de internet, de redes sociales, de videos. Entonces, esa generación tenía más oportunidad del deporte y de la cultura. Entonces, esa biblioteca de mi barrio enriqueció mi acervo literario y me dio más herramientas para escribir. Recuerdo que el primer libro de poemas que yo leí completo fue uno de Tagore, el hindú, que se llama El jardinero, que lo encontré allá en esa biblioteca. Y leí completo también varias veces un libro de una poeta colombiana, Olga Elena Matei. Entonces, yo mismo fui como volviéndome autodidacta, buscando la literatura. Y cuando estaba en quinto de primaria, mis profes me postularon a una convocatoria como niño escritor. Ese año era el año internacional del niño y ya en mi colegio, en mi escuela, conocían mis poemas, mis cuentos. Yo participaba en los centros literarios, en las izadas de bandera, siempre con cosas propias, con textos redactados por mí. Entonces se presentó esa convocatoria por ser el Año Internacional del Niño y mis profes que la leyeron, la buscaron, bueno, no sé, me postularon y yo fui seleccionado en esa convocatoria como niño escritor y viajé en una delegación de niños a Bolivia. Entonces, era un niño científico, una niña bailarina, una niña patinadora, un niño matemático. Éramos una delegación siempre grandecita que fuimos en un intercambio a Bolivia, pero yo fui en calidad de escritor y de hecho me ayudaron mucho porque me decían, para el quehacer también pedagógico y, y hablar en público y demás, porque a mí era el que ponían a hablar en las entrevistas en las emisoras, en la televisión, ¿sí? Manuel, usted que es aquí el literato, diga las palabras de agradecimiento a la primera dama. La primera dama de Bolivia nos invitó a tomar el té en el Palacio Presidencial. Manuel, usted diga las palabras de agradecimiento a a la primera dama en nombre de todos los niños de la delegación. Entonces, siempre me fueron exhortando, me fueron dando la oportunidad del uso de la palabra. Al año siguiente apareció publicado un cuento en un libro, también una antología de escritos hechos por niños. El título de ese libro es Nosotros los niños y fue editado, debió ser en 1980, con el patrocinio del Banco Cafetero y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esa fue mi primera publicación. Y al año siguiente, ya estando en bachillerato, un profesor también empezó a pasar mis poemas que yo hacía a mano en hojas y cuadernos, a pasarlos a máquina, todavía no habían llegado los computadores, a pasarlos a máquina y también me los ayudé a enviar a un concurso que hacía el Centro Cultural Reyes Católicos. Creo que ellos todavía hacen ese concurso y me gané ese concurso. Y ahí ya aparece publicado en un libro de ese Centro Cultural Reyes Católicos. Entonces, para mí, eso se vuelve como un incentivo, ¿no? O sea, yo veo que escribir como que es bien recibido por la gente que uno quiere y admira, a los profes, la gente de la familia. También veo que hay la posibilidad de publicación y que eso tiene un significado importante. Entonces, eso va configurando en mí, en un niño, un preadolescente que toma como opción de vida el escribir.
O sea, pues muy interesante, es una opción de vida y en ese sentido entonces se aprende a escribir, se aprende a hacer poesía o entonces, porque si yo no tengo, digamos, esa habilidad o ese talento desde niño como lo tuviste tú, y que escribías y escribías y te elegían, pero nunca en ese tiempo estudiaste un taller de escritura ni una eh, licenciatura en literatura, digamos. ¿Cómo aprendiste entonces a escribir poesía? ¿Cómo aprendiste a escribir? Y si entonces, digamos que rompe con la idea de que para poder escribir poesía o para poder escribir, se deben de tener unos conocimientos, porque mira que desde niño escribes, ¿no? Unos conocimientos pues teóricos literarios. Sí, yo aprovechaba muy bien las clases de español donde nos enseñaban ese tipo de cosas. Por ejemplo, una profesora en el colegio, por ahí como en grado octavo, noveno, nos enseñó qué era un soneto y cómo estaba estructurado un soneto y nos puso de tarea, un poco como un reto, quién era capaz de hacer un soneto. Entonces, yo, siguiendo la técnica que ella nos enseñó, hice como unos 5 o 7 sonetos en ese momento. Y poco saliendo adelante a lo que acabas de plantear, cuando fue mi opción de ir a la universidad, yo sin ninguna eh, eh, sugerencia o consejo por parte de las personas del colegio o de la casa, yo me fui y busqué una universidad que yo había visto, había pasado por ahí, era la Universidad Pedagógica, y que me había atraído, porque yo pasaba por ahí con cierta frecuencia, me había atraído por su bulla, por sus manifestaciones, por sus mítines políticos, que era lo que yo podía ver desde afuera. Yo me fui a esa universidad y pregunté, disculpe, ¿aquí es que enseñan literatura? Porque yo sabía que para la opción que yo había escogido de ser escritor tenía que estudiar literatura si era que estudiaba algo. Y me dijeron, sí, sí, aquí se da literatura. Y me dieron un prospecto de la carrera y yo comienzo a mirar y veo el pensum: literatura colombiana uno, literatura colombiana 2, literatura latinoamericana uno. Y dije, eso es lo que yo necesito estudiar si quiero dedicarme a la profesión de escritor. Curiosamente, para que nos riamos un poco, yo no me di cuenta, yo no sabía que esa universidad era pedagógica. Es cuando empiezo a estudiar, ya a asistir al horario, las clases, me doy cuenta que ahí estaba pedagogía uno, pedagogía 2, didáctica uno, didáctica 2, historia de la educación, todas esas materias que también cursé y terminé graduándome como licenciado en lingüística y literatura de la Universidad Pedagógica. Resulté, Rubén, siendo un buen profe, a pesar de que cuando yo entré a la Universidad Pedagógica no sabía que ahí se formaba uno para ser profesor, sino que yo la elegí pensando en mi carrera de literato. Sí, y entonces después, ¿cuándo publicas? ¿No? Cuando te dicen, Es, bueno, esto sí ya vamos a publicarlo y te tomas como, digamos, como el papel de poeta, ¿no? Aunque siempre lo haya sido. Mira que eso da a entender que la poesía o el ser poeta como que te encontró a ti desde muy niño, ¿no? Te encontró ese camino poético y tú simplemente lo seguiste, pero oficialmente, ¿cuándo pues decides como publicar o te publica? y tienes razón en eso que dices. Y yo recuerdo, mi primer libro salió siendo estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional. Yo hice como una autoselección de poemas temáticos, el libro Rastro de Alas, que por ahí lo tienes, fue mi primer libro publicado. Pero yo hice dos cosas. Una es que me metí a un taller de creación poética en la Casa de Poesía Silva.
El director de ese taller era el poeta Juan Manuel Roca. Pero mi intención, y que la cumplí, fue presentar mi libro en ese taller para que me dijeran si eso tenía algún valor, ¿sí? A pesar de que pues yo conocía, había leído, pero yo no tenía alguien, digamos, idóneo en quien yo pudiera confiar como crítico, como lector, que me dijera, ¿esto vale o no vale? Yo planteé eso en el taller, llevé una muestra de esos poemas, los leyeron todos los integrantes del taller y me hicieron unos comentarios, una retroalimentación, se dice como técnicamente, de eso. Y eso me envalentonó porque tuve muy buenos comentarios. Entonces yo me llevé mi librito a la Universidad Pedagógica y allá me ayudaron a publicarlo. Aunque no fue una publicación oficial de la universidad, sí tuve apoyo de las personas de publicaciones para formar, imprimir y sacar adelante mi libro. Bueno, ya en esta parte, como para ir concluyendo, eh, simplemente preguntarte sobre el proceso, sobre cómo se da cada libro. Cada libro es una experiencia diferente, en los temas, de dónde surgen, si son experiencias combinadas con información, con conocimiento. ¿Cómo preparas tú una obra, un libro? Si tiene pues unos momentos, ¿no? Un tiempo, cada cuánto, cada tanto, cómo se hace para escribir. Y finalmente allí mismo, un poco de tu proceso, nos dices qué se necesita, qué se requiere para escribir. Bueno, te cuento a ver cómo voy hilando la respuesta. Mm, mis libros, sobre todo los dos primeros, eh, surgen por una selección temática que yo hago. Entonces, cuando voy a formar el primer libro, me doy cuenta que yo tengo muchos poemas de distintas épocas que tratan el tema de la libertad, de alguna manera. Entonces, ese tema de la libertad, libertad de decisión, libertad de pensamiento, libertad en el amor, eh, ve- siento ese hilo conductor, reúno esos poemas y formo el primer libro que se llama Rastro de Alas. O sea, que es un libro temático, no es un libro que sea un ciclo de una época, es decir, estos poemas son los que hice de tal año a tal año, sino que son seleccionados de un montón y de carpetas y de cuadernos por la temática y también un poco por el tono, por el ritmo, porque todos parecen sí de una misma cosecha. Entonces, así se forma el primer libro. Y ese primer libro al final tiene unos poemas de amor. La mayor parte del libro no es la temática del amor, hay temática social, política, de arte, muy pocos los poemas de amor en ese libro, pero me doy cuenta que después de los de la libertad, los que más me quedan en el baúl, en las carpetas, son los de la temática del amor. Entonces, los selecciono, los organizo y formo el segundo libro que se llama Manual de Seducción. Precisamente el tema pues refleja ese contenido amoroso e incluso erótico del, del libro. Los poemas, me parece interesante esa pregunta porque me pones a reflexionar sobre ello. Mis poemas no son, eh, digamos, como desahogos, para usar esa palabra, directos de mis sentimientos o de mis experiencias. Por supuesto que hay un germen y una semilla en la experiencia vital, pero realmente yo los concibo como unas construcciones artísticas. Entonces, puedo compararlo. Cuando yo estoy haciendo un poema, es como un pintor que está dibujando, es como una bailarina que está creando una coreografía, como un músico que está componiendo una melodía y la va plasmando en una partitura. Es decir, que no es la transposición de una experiencia, de una anécdota, de una idea tal cual, sino que hay una mediación y una construcción artística. Y ese proceso puede ser muy lento, muy demorado, entonces
como no lo trabajo de manera continua todos los días. Entonces un poema puede estar dando vueltas y vueltas y vueltas por ahí varios años hasta que en algún momento adquiere su forma definitiva. Entonces Me es un gusta poco esa la parte. génesis de cada poema y te conté un poco como la génesis de los dos libros a partir de seleccionar en las carpetas cosas temáticas. Me gustó la palabra mediador, ¿no? Porque un poeta es un mediador que a partir, yo creo que de la observación, ¿no? Y de la sensibilidad, lo que otros no tenemos, el resto de los mortales no logran mirar, pero él sí, ¿no? Y en ese sentido, Manuel, ¿qué se necesita? ¿Qué dirías tú que es un requisito sine qua non para escribir poesía? Sí, yo empiezo con una reflexión. Yo creo que toda persona tiene derecho a la escribir. Escribir. Pensemos escribir como un derecho, como el derecho a hablar, como el derecho a comunicar, a tener una opinión, a tener un pensamiento libre. Sin embargo, no todo el mundo está obligado a escribir, ¿cierto? Es una elección escribir. El hecho de que todo el mundo tenga el derecho no quiere decir que todo el mundo tenga el deber. Y asimismo, digamos, la herramienta lingüística la manejamos todos en la comunicación cotidiana. La gente de pronto ni se da cuenta cuánto lee en el celular o cuánto escribe en mensajes, en correos, en textos. Pero ya el ejercicio de la composición poética, literaria, sí requiere, creo yo, un talento y un trabajo y una dedicación. Ya hice antes la comparación con las demás artes. Yo siento esa responsabilidad y pienso que, que alguien que escribe poemas debe tener el mismo rigor, la misma exigencia que alguien que compone música o que alguien que hace una escultura. Y no puede ser menos el arte literario que las demás artes. Entonces, yo sí soy muy autoexigente en eso y, y los poemas que me gustan son aquellos en los que yo siento que hay una profundidad, un gran trabajo y que no son simples improvisaciones donde muchas veces hay cosas al azar o incluso errores de expresión o repeticiones de fórmulas que ya han manejado otros autores históricamente. Entonces, yo sí entenderás por la manera en que empecé y por la trayectoria que he traído, que yo me lo tomo muy en serio y considero la creación poética una de las artes mayores y me gustaría que mis poemas fueran comparables a una pieza de danza, a una película, a, a un cuadro. No, nos faltó muchísima tela por cortar, de educación, más de literatura, poesía, pero bueno, el tiempo es así, esto es para una segunda parte. Manuel, estamos muy agradecidos contigo, espero que la hayas pasado bien. No sé si tengas a la mano dos poemas para despedirnos con dos textos, si puedes. A todos nuestros seguidores y seguidoras, agradecerles por estar allí siempre, por acompañarnos, invitarlos para que el próximo domingo nos conectemos, porque vamos también a tener una invitada, una escritora española, quien nos va a acompañar y va a estar pues también compartiendo todo su conocimiento. Entonces, Manuel, bueno, un gusto y puedes cerrarnos con dos textos. Muchas gracias por estar. Bueno, con mucho gusto. Gracias por la invitación y he estado muy bien, he estado muy feliz, muy tranquilo aquí porque con tus preguntas me has obligado a reflexionar y a pensar sobre mi trabajo y eso es enriquecedor. No siempre se toma un tiempo de conversar así sobre temas tan interesantes para uno, que espero hayan sido interesantes para ti y para las personas que nos están viendo a través de tu programa de café. Bueno, voy a leer un par de poemas cortos. Este se llama Fénix.
Habitamos el cadáver de un pájaro y prisioneros contemplamos la noche a través de sus costillas. En su cola maltrecha se mezclan las plumas y la hierba. El polvo centenario casi ha inutilizado las articulaciones, mientras la podredumbre transita en sus entrañas. Nosotros, náufragos de este vuelo, refugiados en el pequeño corazón, no apagamos el fuego. Salimos a diario a acicalar las alas. Algún día expulsaremos al último gusano y tomaremos vuelo. Nosotros, ciudadanos del cadáver de un pájaro. Y por aquí está dos muy corticos. Futuro. El hallazgo del eslabón perdido mostrará que el hombre tuvo alas. Y este que es, ¿quién dijo? ¿Quién dijo que no debíamos preocuparnos por pequeñeces? No sabía que en una caja de cerillas caben 60 incendios. Excelente. Muy bien, maestro. Entonces, muchas gracias y un abrazo. Esperamos pues tenerte en otro momento. Un gusto. Bueno, con mucho gusto. Nos vemos próximamente. Abrazos.